Diario y le damos la bienvenida a Luciano Oropícolo, médico cardiólogo del Centro de Cardioprevención. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás, Virginia? ¿Bien? Muy bien. Vamos a charlar de algo que es muy importante y muy común en mucha gente, que es el soplo. Vamos a empezar contándole a la gente qué es un soplo. Bueno, en realidad la consulta viene a raíz de que mucha gente, si bien es algo sencillo, hay mucha gente que realmente te lo pregunta en la consulta, en el día a día, ¿qué es un soplo? Bueno, en realidad un soplo no es una enfermedad, un soplo es un fenómeno acústico que hace la sangre, en general cuando pasa por dentro del corazón. Sabemos que en general lo que escuchamos en el corazón al auscultar son simplemente cuando se cierran las válvulas, por eso se escucha el tuc, 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 tuc. Primero se cierra la válvula mitral y tricúpida y luego en el segundo ruido la válvula aórtica y pulmonar. Como la sangre pasa toda ordenadita dentro del corazón, lo que se llama flujo laminar, en general el flujo de sangre dentro del corazón no lo escuchamos, por eso escuchamos solamente las válvulas. Pero cuando hay algún tipo de alteración y la sangre no pasa tan ordenadita, sino que pasa con cierta turbulencia, se escucha un ruido que se llama soplo, que es equivalente al que hace, por ejemplo, cuando agarramos una manguera y la apretamos, ¿no es cierto? Si hay flujo de agua adentro, se va a generar un ruido, una turbulencia, como un ¿está? Y eso se llama soplo. Y el soplo, que es un fenómeno acústico, no quiere decir que sea una enfermedad. Es decir, hay soplos que son funcionales y soplos que son estructurales. Soplos que vienen por enfermedad de las válvulas del corazón o soplos que simplemente responden a un aumento de flujo de sangre dentro del corazón, como son en algunas condiciones puntuales. Los soplos funcionales que no tienen que ver con enfermedad del corazón pueden darse, en general, cuando hay anemia, cuando hay, en una mujer embarazada, o en el hipertiroidismo también, o a veces cuando el paciente tiene fiebres. Se puede escuchar un aumento de la velocidad y volumen de sangre que circula por el corazón, y entonces ese volumen genera turbulencia y genera ese fenómeno acústico, se llama soplo. Y cuando hablamos de soplo de enfermedad, depende un poco la edad del paciente, va a determinar, nos va a orientar hacia qué tipo de patología o alteración podemos estar hablando. Por ejemplo, si es un bebé, ahí vamos a sospechar algún tipo de alteración en la formación cardíaca, que puede haber alguna de las paredes del corazón que no se cerró del todo, o alguna comunicación entre los conductos sistémico y pulmonar, lo que se llama el ductus, que es una patología que por ahí a lo mejor te suena un poquito más conocida. La comunicación interauricular, la comunicación interventricular, es decir, son defectos en la formación del corazón. Ya cuando vamos a un paciente joven, que puede ser deportista o no, ahí podemos sospechar que haya algún engrosamiento en las paredes del corazón, lo que se llama la miocardiopatía hipertrófica, o que tenga una válvula que de nacimiento, en vez de tener, normalmente cada válvula tiene 3 valvas o tapitas, cuando en vez de ser 3 valvas tiene 2 valvas porque hay alguna fusión entre 2 de esas tapitas, se produce lo que se llama válvula aórtica bicúspide, y es una de las causas de que la sangre al pasar por esa válvula genere más turbulencia y entonces se genera ese soplo. Eso sería un soplo patológico. Y a edad más avanzada, la causa por ahí más frecuente es que las válvulas del corazón se calcifican, se va depositando excesivo calcio en las válvulas del corazón y se produce lo que se llama estenosis aórtica. Estenosis sería la estrechez en la válvula aórtica, así que la válvula no se abre de manera suficiente, entonces la sangre, lógicamente al pasar por un orificio menor, pasa a más velocidad y con más turbulencia, y por eso se genera lo que es el soplo. ¿Van entendiendo algo? Sí, voy entendiendo. Lo importante es que la gente vaya entendiendo también, así que yo te voy a hablar como le gustaría que escuche a la persona que está del otro lado, que no entiende nada como yo. El soplo, entonces, se puede dar en diferentes edades. Seguro. Y por diferentes motivos. Bien. Soplos que son funcionales y benignos y de gente que cuando vos le estudias el corazón está sana, o soplos que son por enfermedad. Que no necesariamente la enfermedad tiene que ser mala o incurable, pero necesitamos saber de qué estamos hablando.
Muchas veces pasa que por ahí, qué sé yo, van a hacer una consulta con un especialista que le escuchó un soplo y después va a otro especialista y no se lo escucha, o al revés. Un médico que atendió toda la vida y va a otro médico y le escucha un soplo. El soplo a veces, cuando es de una intensidad, quizás de un volumen, ¿no es cierto?, cuando lo escuchas no tan alto, en general responden a soplos funcionales. A veces pasa desapercibido para algunos y a otros no. Cuando uno escucha el soplo con un estetoscopio, depende de muchas variables. En primer término, del sonido ambiente. Si estamos en un ambiente silencioso, con buena acústica, probablemente sea más fácil escuchar un soplo cardíaco. Por ahí en un ambiente ruidoso es más difícil. Después depende también, bueno, el oído del médico, el estetoscopio que utilice. Sí. ¿Y puede tener que ver con la parte emocional? Por ejemplo, una persona que está más nerviosa ante el estudio que se le está haciendo, que eso haga que se escuche más fuerte, ¿o no tiene nada que ver? No, en general no. En general podría ser, si uno, qué sé yo, si lógicamente tiene mucha taquicardia y está muy nervioso, puede ser demasiado. Exacto, sí, puede ser por ahí, a lo mejor si está cursando un proceso febril o si está con un cuadro de anemia, puede ser que a lo mejor se escuche el soplo y después posteriormente no. Luciano, estos soplos, algunos, ¿pueden aparecer y en determinado momento desaparecer? O el que lo tiene lo va a tener de por vida. Digamos, en la lactancia, por ahí pueden aparecer soplitos que a medida que va evolucionando la edad del bebé desaparecen. Eso cuando hay cierre incompleto en una de las paredes del corazón, que posteriormente se puedan ir cerrando solo y simplemente los controlamos. ¿Y el tener soplo puede traerme otra complicación cardíaca? Si es un soplo por enfermedad y no estudiado, sí. ¿De qué manera? Si tenés una válvula enferma que no la controlaste y progresa, y esa enfermedad afecta a otras estructuras del corazón, ahí te puede generar consecuencias negativas. Si vos tenés una válvula enferma que no la controlaste y tiene mayor predisposición a que se alojen gérmenes en esas válvulas del corazón, y entonces ahí puede traer consecuencias mayores. Un poco, si tenés un soplo y es un paciente añoso y se agita o se desmaya, puede tener que ver con que haya una válvula que esté obstruida. Y para estudiar los soplos, lo que se utiliza, más allá del estetoscopio, son en general un ecodoppler, una ecografía del corazón, donde se ven la estructura del corazón, las válvulas, los flujos. Depende de quién lo haga, a veces también el diagnóstico de certeza. Importante entonces siempre hacer un chequeo una vez por año. Depende en quién. El médico, en realidad, cuando vos haces una consulta, te va a decir cuándo es la próxima consulta. Depende de qué edad, qué tipo de patología, qué controles y todo eso. Perfecto, pero sí hay que hacer un control. Y tenemos que arrancar. Obvio que sí. Gracias, Luciano. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, nos vamos a...